sé yo. ¿Qué cosas voy a, en la observación, qué son las cosas que yo primero voy a observar, que me van a llamar la atención? ¿Puedes apuntarlo? Coloración. ¿Coloración de qué? De la piel. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa podría encontrar en cuanto a la coloración? Manos, labios. Si está cianótico, Ya, si está cianótico, o si está cianótico, pero está conectado al sistema magónico. si tiene algún edema. Ya, si tiene edema, si está cianótico, ¿Qué elementos tiene? qué elementos tiene. En el sentido de días o cosas. En la nariz. Ahora sí, ya estoy claro. Ya. Por ejemplo, en cuanto a lo respiratorio, ¿me va a tener que llamar la atención algo? Sí, ¿Qué, por ejemplo? expansión. Su patrón. Ya, ¿cómo está su patrón? Más que cómo está su patrón es si está Se escucha, respirando. se escucha un murmullo pulmonar. Ya, si tiene un patrón respiratorio, o cuál es su patrón respiratorio, si está con disnea, si está con una respiración paradójica, si tiene uso de musculatura accesoria, por ejemplo, ¿cierto? Todo eso voy a tener que mirarlo, porque independiente de que yo sea neuro, yo primero quiero ayudarlo a él. Multidisciplina. Por lo tanto, si el paciente está con una dificultad respiratoria, o está disneico, o está muy inestable, probablemente no voy a poder intervenir a ese paciente desde el punto de vista neurológico, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que es un paciente que está compensado para poder evaluarlo desde el punto de vista motor, porque no vamos a hacer nada respiratorio ahora, pero sí que sí lo tendría que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué voy a observar si esta persona tiene un TEC, por ejemplo, y tiene una hemiparesia izquierda en este caso? Desde el punto de vista neurológico. ¿Qué tal se da sensual? Muy bien, me va a interesar saber entonces estado de conciencia, quizás primero, ¿cierto? ¿Y cómo la iba a medir? Pues el Glasgow, ok. Voy a medir estado de conciencia y voy a ver qué tan conectado este paciente está conmigo, si responde una orden. Yo lo que era la respuesta. Ya, muy bien. O sea, abra los ojos, saque la lengua. Algunas preguntas que me van a hacer saber si ese paciente está consciente, o sea, o si está atento, si está espacialmente conectado, si coopera. Ahora, desde el punto de vista neurológico, ¿qué podría yo observar? Y así mueve o no, ¿cómo están sus segmentos? Ahora él se cruzó de manos, eso me hace pensar que a lo mejor tiene movilidad en su mano parética. Si lleva 2 días, probablemente me voy a encontrar con una mano más flácida, ¿cierto? Que a lo mejor no va a tener la misma contextura de la otra. Podría estar con más edema, por ejemplo, porque no tiene activación muscular, generalmente se edematiza como el señor que vimos en la foto. Si es que está adquiriendo algún patrón como de rotación interna. Hay pacientes que adquieren un patrón espástico rápidamente, todavía en la UCI. Y hay otros que no, que se demora más tiempo, puede ser hasta 3 meses hasta que adquiera un patrón así espástico. ¿Sí? Ok. ¿Cómo yo puedo? Bueno, generalmente, yo al menos nunca solo observo y después solo palpo y después solo evalúo rango, sino que todo es de una manera compuesta, digamos así. Entonces ya, voy a observar, voy a poder observar la piel, ¿cierto? Me va a importar observar puntos de presión. ¿Cuáles podrían ser puntos de presión importantes en un paciente neurológico? Codo, talón, sacro, espina de la escápula. Piensa en una cosa, si el paciente está en supino, sus 2 escápulas están así. Y si lleva 2 o 3 días, ¿cómo está el tono de la musculatura periescapular? Bajo. Por lo tanto, si está así, una escápula va a estar más descendida que la otra. Ya, eso es importante. La otra semana vamos a ver posicionamiento. Entonces, si tengo una escápula más ascendida que la otra, ¿cómo yo tendré que posicionar a este paciente si está en supino? ¿Dónde le tendré que poner el cojín? En la que está guapa. Ya, tengo que poner entonces el cojín de tal manera de alinear las escápulas. ¿Ya? Por ejemplo. Muy bien. Entonces ya voy a palpar, voy a poder observar, dije que voy a palpar edema, ¿cierto? Si es que tiene fobia o no. Voy a ver coloración, manchas, cicatrices. Si es un paciente que está politraumatizado, por ejemplo, me va a interesar ver qué hematomas tiene, si tiene alguna fractura costal o no, si es que tiene alguna otra lesión en otro segmento. Me ha pasado con un paciente con TEC, por ejemplo, que fue
Deje de grabar un poquito. ¿Ah? Deje de grabar un segundo. Palpo, tono. ¿Cómo podría palpar el tono? Si es que encuentro rigidez o ¿Cómo se siente la rigidez? Pero que un músculo puede no ser se todo mueve, muscular, ¿no? ¿O cómo se está fácil, ¿no? ¿Y ahí cómo yo lo observo eso? si está duro, lo agarro. A la palpación. Ya, entonces, por ejemplo, yo veo cuánto excursiona un vientre muscular. Si excursiona de manera simétrica o no. Podría ser que un segmento hipotónico, aquí no lo vamos a notar porque él está sano, pero si fuera un paciente que realmente está en etapa flácida, yo no palparía cierta tensión aquí. Quizás después cuando lo practiquen, aunque ustedes estén relajados, hay una cierta tensión. Cuando hay una flacidez, esta tensión disminuye mucho, por lo tanto la excursión es mucho mayor. Claro. ¿Me encanta? Valorar el rango si es un paciente que está que no tiene movilidad, no tiene, obviamente siempre todo contralateral, ¿no es cierto? Veré rango. Me preguntaban ayer si es que es mejor medir lo activo primero y después lo pasivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería? ¿Lo pasivo primero? Activo En este primero. caso, En este caso, que es un paciente poco móvil, obviamente que primero pasivo, porque no le voy a pedir, mire, tírese la mano en la cabeza, ¿cierto? Pero si es un paciente que tiene mucha actividad, que yo lo veo lúcido, que veo que mueve su brazo, entonces probablemente primero le pida que haga algo activo. Se podría, no hay una regla así tajante. En este caso, yo primero voy a valorar movilizando lentamente los rangos. Entonces, voy a valorar extensión, flexión, muñeca, codo. Dame un segundo. Voy a valorar hombro. En el hombro, ¿qué es lo que yo considero importante? Si es un brazo que está pléjico, recuerden que no puedo tomarlo muy distal y como no darle mucha, sino que yo tengo que tomarlo porque el peso va a ser mayor porque él no tiene control sobre la gravedad. ¿Cierto? Entonces tengo que tomarlo así, lo tomo como si fuera una guagua. Así, tal cual. Una guagua. Yo creo que más. Y entonces, y cuando yo movilizo, siempre nunca olvidarse de la escápula. En pacientes agudos muchas veces lesionamos el hombro. ¿Y qué lesión es la más característica del hombro? Se subluxa. Eso es lo más frecuente que ocurre. ¿Ya? Y acuérdense que aparece el signo del surco. Muy bien, eso lo vimos el semestre pasado. El signo del surco. El surco que se hace entre el acromion y la cabeza del húmero. Yo tengo que evitar eso y ustedes saben que la mayoría parte de las veces eso es negligencia. La persona que le hace el aseo, ¿cómo lo quiere poner de lado? ¿Y qué es lo que hace? Pesca el brazo y lo tira. Y ese tono que no está, porque ustedes saben que la articulación del hombro es muy inestable, por definición. La estabilidad la dan cosas que son dinámicas. Si lo dinámico está bajo tono, lo primero que va a ocurrir es que el hombro se va a luxar, a subluxar. Por lo tanto, importante igual para no dañar, siempre considerar la escápula que está aquí abajo. Relaja, suelta eso. Entonces, si voy a mover a la abducción, yo siempre movilizo ambas cosas, es decir, me acompaño porque yo entiendo que el ritmo escapulohumeral me dice que la glenohumeral no se mueve sola, se mueve en compañía de la escápula. Si voy a la flexión, entonces sé que hay una cierta cantidad de grados que es solo gleno, pero después aparece movilidad de la escápula, por lo tanto también acompaño el movimiento. Y el brazo, si está flácido, mientras más flácido esté, más atención le tengo que dar. De hecho, ocupo mi cuerpo, me lo apuntalo contra mi tronco. En neuro, eso tienen que saberlo, se ocupa mucho el cuerpo del terapeuta. Los pies, el tronco, la cabeza, el cuello, va a depender, ¿ya? Muy bien, voy a hacer lo mismo abajo, ¿no es cierto? Ahora no lo vamos a dibujar más, pero... Entonces, ya observé talones, observé patrón, que podría tener un pie muy en plantiflexión, podría tener una rodilla en hiperextensión, o a veces, generalmente cuando hay tono bajo, esta pierna se va como a la rotación externa, entonces me voy a encontrar con una extremidad inferior en rotación externa. Voy a valorar, ¿cierto?, la movilidad pasiva, ojo con las tomadas. Entonces, siempre un pie pléjico, cuando lo flecto, ojo que si yo llego ahí, ¿qué va a ocurrir?
se va a ir, trata de aflojar, trata de no ayudarme, se va a ir a la rotación externa. Por lo tanto, esta tomada aquí firme, y cuando ya logré los 90 grados, ahí sí que quiero lograr toda la flexión, y ahí sí quiero hacer la triple flexión, pero cuando extiendo, la mano siempre tiene que ir abajo. Porque si está flácido, Que no pase de la... se me va a ir de largo. Y es muy frecuente la lesión de la rodilla, porque puede hacer hiperextensión. Imagínense una rodilla que no tiene tono, Cruzado. ¿ya? Lo mismo a la abducción, nunca una abducción así, porque es un torque muy largo, y si tiene poco tono, voy a generar un valgo de rodilla, ¿ya? Es decir, por flacidez de musculatura, por ejemplo, aductora, ¿sí? Despertó de la sensación. Bueno, rotaciones. Las rotaciones en general, en una persona flácida, voy a encontrar los rangos como... ¿Los rangos cómo van a estar en un paciente flácido? Hasta podrían estar aumentados, o sea, normales o aumentados. No me voy a encontrar con límites en los rangos. Pero hay veces personas que llevan una semana. Yo tenía una paciente que llevaba una semana, todavía no salía de la UCI, y la fisiatra ya estaba pensando en ponerle Botox. ¿Ubican el Botox? La toxina botulínica, para disminuir el tono, y todavía no salía de la UCI. No quiere nada. Ella tuvo una hemorragia subaracnoidea, una mujer, la que les conté, yo también se las conté el año pasado, el semestre pasado. Una mujer de 38 años que hizo una hemorragia subaracnoidea, que tenía una bobita de 3 días cuando lo hizo. Entonces, una paciente que fue muy espástica, por lo tanto, en esa paciente precozmente hubo que poner algo aquí que le dé los 90 grados. Bueno, lo vamos a ver la otra semana, o hay que buscar, si no lo tenemos y trabajamos en un lugar chico, de qué manera dejo este pie así. Porque o si no, si es que llega a ceder ese tono, no la voy a lograr parar. Por esa parte. Neuromuscular, pero el tape es difícil, el rígido, sí. El rígido. Pero aún así es difícil. Generalmente se manda a hacer una férula rígida. ¿Y si el paciente cosquilloso? Estas no sirven para eso, o sea... Bueno, Ay, qué linda. La mejor cosa de Wow. esto fue pensado más para como una OTP. Una barba belleza. Una valva sirve en este caso. Una valva sirve, ¿ya? Una valva puede servir. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a una valva? Bueno, ahí podemos usar, yo usaba hasta una sabanilla firme, la ponía y buscaba, le decía a la familia, mire, hagan una tablita aquí que esté forrada en acolchar, lo que sea. O sea, en el fondo tenemos que lograr mantener ese pie ahí. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa evaluaríamos? Ya sabemos que los rangos están conservados, me doy cuenta que está bien flácido. Se dejaba Entonces- y se soltaba. Pero Pero no se lo soltaba así. No, controlado. No, ¿cierto? Entonces yo movilizo Soltaba y poquito. siento en mi mano si él es capaz de vencer un poquitito la gravedad. O sea, si es que se me aliviana en la mano, si es que se aliviana, o si es que yo siento que no puedo alejarme de él porque él va a caer como un saco. ¿Sí? Y yo siento que él, si bien cae, él, bueno, ahora él está consciente, por lo tanto no sirve en este caso, no estoy haciendo la prueba. Porque Olvídate de eso. no, pues no se puede olvidar. Duérmela. Pero ahí, entonces, y que logra al menos dejar algo del segmento, se dijo, es capaz de vencer la gravedad de manera inconsciente. Placing, ese es placing. Y si es que no puede, holding, que es cuando yo le digo, necesito que mantengas tu brazo ahí por un momento. Y lo mantiene. Entonces ahí es capaz de que su tono venza la gravedad. Si es que fuera espástico, y fuera estos pacientes que se ponen espásticos muy precozmente, ¿qué prueba voy a usar? ¿Para medir tono? ¿Con qué voy a...? ¿Por qué no están aquí ustedes? ¿Están? Ashworth, pues se demoraron como... El sueño. Ya, ¿cómo mido Ashworth? ¿Qué lo quiere medir? Velocidad de tono. ¿Y yo? No sé, profe. Ahí mismo. ¿Lo puedo hacer? Ya, hágalo acá. Voy a imaginar por un momento que cambió de lado. ¿Cómo lo haríamos?
No lo sé. Nada. No. Lo hicimos, lo evaluamos el semestre pasado. A ver. Primero mueve los rangos así completo. No, completo. Lento. Hasta abajo. Entonces yo ya sé que tiene rango completo. Pero no sé si ahora que hay que avisarlo. No, No será. pasiva. Era cuando se le Hasta el final del rango. Voy a cortar el tendón. La palanca. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que busco yo cuando movilizo rápido? La contracción involuntaria. ¿No? Ya, una resistencia le llaman. Involuntaria. Ya, una resistencia. Entonces, acuérdense, primero busco el arco completo y una vez que lo tengo, sin obviamente decir, porque es algo automático, entonces hago el movimiento de manera rápida, intempestiva. Hay personas que dicen, profe, pero yo lo hice hartas veces y resulta que no veo ni una resistencia. Tiene que dejar de hacerlo. Que no tiene. Tiene que parar y en algún minuto preguntarle cómo está el tiempo y ¡pum! Hacerlo de nuevo. Y ahí aparece el tono. ¿Ya? Entonces el Ashworth va a depender si dónde aparece la resistencia. Si es un 1, ¿dónde aparece la resistencia? Al final. Al final del arco. Ya. Se lo van a preguntar mañana. Así que en la cátedra. Así que ahí, ¡pum! ¿Cierto? Si es 1, si es 1 más, si es 2 en la mitad del arco, si es 3 en todo el arco con un poquitito de resistencia, si es 4, no se mueve. No sale. ¿Ya? Acuérdense que cuando yo hago Ashworth, lo hago, como digo, contrario a la acción primaria del músculo. Por ejemplo, si aquí cuando hago esto, el Ashworth ¿de qué estoy buscando? Del bíceps. Cuando hago esto, ¿el Ashworth de qué estoy buscando? De los flexores de muñeca. Si hago Ashworth así, estoy buscando el Ashworth de... Bueno. No. ¿Quién es ese? ¿Ah? No, ¿quién es ese? El deltoide de la ¿Quién es cadera. para eso? Lo contrario. Lo está haciendo por fuera. Pectoral, por ejemplo. Pectoral dorsal. ¿Diga? Porque el contrario Si es que yo quiero buscar el Ashworth del cuádriceps. Tiene que ser la flexión. Exacto, porque en la flexión el músculo se estira, en el fondo estoy buscando este reflejo de estiramiento. Por lo tanto, tengo que ya ver primero cuánto arco tengo y luego voy rápido a la flexión. ¿Mm? Porque la extensión va a ser fácil, porque él tiene, por definición, un patrón extensor en la extremidad inferior, ¿cierto? Va a tender a la extensión, entonces la extensión se va a venir como soplado a la extensión, fácilmente. Lo mismo si voy a ver, por ejemplo, rango o Ashworth en tobillo, que el tríceps sural es un músculo que generalmente está aumentado tono, ¿cierto? Y hace que el pie esté en planti y en inversión, ¿sí? Entonces voy a tener rango completo de planti y me voy rápidamente a la ¿sí? Ya, y ahí es difícil porque generalmente esta articulación la encontramos con un ROM disminuido. Entonces, imagínense que tengo un paciente que tiene una postura ahí, pero que no tengo rango, es decir, que es muy cortito. Es difícil poder medir, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Hay veces que es difícil, o hay veces que no se puede. No aplica. Hay una mezcla entre acortamiento de tríceps y disminución del rango y aumento del tono. A veces no es tan fácil medir en el tobillo. Ya. ¿Quién quiere medir sensibilidad superficial? Ya usted. Saca la aguja. Sensibilidad superficial. Saca la aguja. Lo vamos a hacer así nomás. No, este no, porque este era el Asia. Entonces, por ejemplo, por segmento, ¿cierto? Porque el Asia medía nivel neurológico. Este medimos la corteza. Hombro, brazo, antebrazo. Ya, ¿cómo tenía que estar primero el paciente? ¿Qué cosas basales tengo que tener? Ojos cerrados. Ojos cerrados. Posición anatómica. Posición anatómica, o en una posición que me permita evaluar, ojalá lo máximo, y voy a evaluar encima de la ropa o sobre la piel. Ya, entonces son las tres condiciones: sobre la piel, ojos cerrados.
Y lo otro, tocarlo lo menos no posible. toquetear mucho, no tocar mucho porque le entrego información al paciente. Tampoco hablar tanto. Tampoco hablar tanto como yo. Pero uno puede hablar si se queda en la misma posición. Sí, po. Pero por ejemplo, si yo estoy aquí hablándole, bueno, aquí, entonces yo, y después voy para acá. No, pero eso digo, que pues se puede quedarse al medio nomás. Pero es que no está en tu ¿Y cuando lo hago? posición ergonómica. Puedes estar estirado. ¿Tengo que preguntarle qué le toco? ¿Qué dice él? Si cuando lo toca, le dice que le toco, cómo lo sintió, ¿cómo será? No sé tú. Se le explica al principio cómo le tiene que decir. Claro, y lo haré primero en el lado indemne o en el lado más afecto. En el indemne, porque ahí por último le explico, ¿cierto? Ahí le explico lo que puede sentir. Pero yo antes de decirle, esto es un ¿Empezó ya? punto. Ya, Este es un punto, esto es ayuden una a su raya. compañero, acérquense y ayuden. Este es un punto, esto es una raya. Venga, entonces. Tiene que tener Ya, pero hagámoslo serio porque no nos queda mucho Ojo tiempo. cerrado. Este es su lado, afecto. Voy a empezar por aquí. ¿Qué sintió? ¿Ah? ¿Qué sintió? Una raya. ¿Dónde? En el hombro delante, adelante, la parte de adelante del hombro. Una raya ¿Dónde? en mi hombro izquierdo por delante. Ya, hágale el mismo estímulo allá y acá. Mire. ¿Qué sintió? Nada. Tiene una M de qué lado, de la derecha, ¿cierto? Es fluctuante dependiendo del lado. Se le olvidó. No sintió nada. Bueno, yo tuve hace poquito fui a un examen a una paciente que le decía, ¿Dónde? ¿dónde tocando? No, no me está tocando. Y estábamos así, no, no me está tocando, no me está tocando. ¿Pero en qué parte del brazo izquierdo? Pero no es mejor, profe. Paciente, Te dije brazo izquierdo nomás. usuario complicado. Paciente poco cooperador. Paciente sabe más que yo. El paciente sabe más que yo. Ya, a ver, otro voluntario, ya Mayra. ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es el lado Izquierdo, parético? izquierdo, El izquierdo. izquierdo del parético. No sintió nada cuando le hizo el punto. Primero tocar el lado no afecto ¿Ya? y decirle que le voy a hacer una presión. Y él me va a decir del 1 al 10 cuánto lo sintió. Del 1 al 10. Pero ahí tenemos el problema de que no sabemos cuánto es el 10. Ah, ya, entonces. ¿Cuántos 10? Si lo siente de la misma forma a ambos lados. ¿Y cuál sintió más? ¿Empezó ya? Ya, este es tu lado sano. Ya. Ahora lo voy a tratar. ¿Cómo lo sintió? Bien. ¿En qué lado sentiste más? Ya, hay una cosa importante, se dan cuenta de lo importante que es lo que uno dice. ¿Cómo se lo dice? Por ejemplo, yo le voy a decir, yo debiera cruzarme, no me voy a cruzar ahora porque es un enredo, pero yo me debiera cruzar para que yo no roce ni nada. Pues si yo toco, yo dije, ya, este es tu lado sano, ¿cierto? El lado, ya, entonces por ejemplo, ya, ¿eso lo siente? Sí, ¿Dónde lo estoy tocando? sí, lo siento. Si él es una persona que tiene habilidad cognitiva, me va a decir, mire, lo está tocando en la parte lateral del brazo, que se cualquier cosa. Si usted ve que su paciente es analfabeto o tiene poco dominio verbal, usted le puede dar indicaciones. Esto es arriba del codo, abajo del codo, por adentro o por afuera. Eso no es obligatorio, pero podría ser necesario en algunos casos, ¿ya? Cuando el paciente no, a veces el paciente no sabe explicarlo. Una vez que ya lo hice, y si lo hago a este otro lado, el paciente me va a decir si lo sintió o no lo sintió. Lo sentí. Lo sintió, pero yo yo digo, no tiene alteración de la sensibilidad porque lo sintió también, pero lo habrá sentido igual o no. Entonces yo puedo hacer esto. Ya, ¿cuál se siente más? Entonces ahora me podría decir, mire, lo sentí más en la izquierda. O yo le podría decir, si esto es 10, ¿cuánto es esto? Entonces, 5. Entonces yo podría decir que aquí hay una hipoestesia. Eso es. ¿Ya? Entonces, y voy a ir por segmentos. Brazo, antebrazo, mano. ¿Qué es lo más importante evaluar que no se les puede olvidar? Manos y pies. Los pies y las manos. Palma de las manos. ¿Por qué? Porque tiene más representación somatotópica, le vamos a poner. ¿Cómo se llama? Como el homúnculo de Penn. ¿Esto lo sientes? ¿No se acuerdan del homúnculo de Penn? Sí. ¿De eso? La boca, Los labios, los dedos, y la espalda. ¿Cómo se siente ahí la espalda? Poquito, la espalda chiquitita porque no tiene mucha Y representación. la cara la tenía grande, las manos. Más que la cara, la boca, la los lengua. labios. ¿Te puedo tocar la boca?
Ya, entonces, importante valorar los pulpejos de los dedos, porque además esto es lo que nosotros más, para lo que más necesitamos sensibilidad, ¿cierto? Para tomar un objeto, para lo que sea. Puedo ponerle número a los dedos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo decir ya, qué dedo estoy tocando, si es que yo lo toco, lo comparo, si es que es igual o no, si esto es 10, cuánto es este, ¿ok? Por segmentos. Lo mismo para abajo hasta los pies. Para adelante de los pies lo mismo. ¿Ya? Sensibilidad profunda. ¿Alguien que se acuerde? Ya. Muy bien, lo felicito. Quería puro pincharla, ¿no? Por eso es su término. Pero es que la profunda no pincha. Esto es explicarle que uno va a mover el segmento afecto primero. Muy y bien. tiene que hacer el mismo movimiento o colocar el lado sano en la misma posición. Ya, con muy los bien. ojos cerrados. Ya. Ya. Eso. Con los ojos cerrados. Necesito que muevas tu otra pierna y la pongas en la misma posición en la de tu pierna izquierda. Ya, entonces ahí, cuando ocurra eso, entonces yo le digo, ¿estás seguro que está igual? Me va a decir, sí, está igual. Entonces yo voy a preguntarle, ¿para estar segura? Sí, o la otra es hacerle cierta posición. Por ejemplo, ya, ese va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. Claro. ¿En qué posición está esta? No se acuerda, yo me perdí. Ya, muy bien. Pero si él hace lo mismo que hice, usted le puso esa posición y él queda así, o déjela estirado como sea, pero distinta. Si le pregunto. Entonces yo le puedo decir, ¿estás seguro? Y él me dice, sí, están iguales. Ya, entonces yo voy por articulación. A ver, piensa en su cadera, ¿están iguales? Y él, sí, están iguales. ¿La rodilla está igual? Sí. ¿El tobillo está igual? Sí. Si te dice así, entonces, ¿qué significa esto fisiológicamente? No recibe el estímulo. Ya, entonces, estos receptores sintieron algo en las articulaciones. Llegó aquí a la corteza sensitiva, donde había una necrosis, no lo procesó, por lo tanto no puede replicarlo acá. ¿Cierto? Entonces, y si lo hace a medias, es decir, por ejemplo, que la cadera la hace correcto, pero el tobillo, no sé, pues el tobillo se equivoca, entonces yo digo, la representación acá significa que logra, o sea, la vía que lleva la ubicación de la rodilla y la cadera, estamos ok, pero con la vía que lleva el tobillo es donde tenemos problemas. Por lo tanto, cuando yo tenga que hacer la intervención, ¿dónde le voy a dar más énfasis? Al tobillo. ¿Y cómo le voy a dar estimulación de propiocepción en el tobillo? Con peso. Con carga de peso. Pero si ¿Ya? le digo que no sé si estoy bien. Es que no está llegando la información. Hágase ver. Lo mismo. Pero ahí se detiene. No sería lo mismo. Es parecido, es decir, él no tiene es como si yo les dijera que ustedes tienen un brazo que les cuelga aquí acá y les digo levántelo. Así lo siente un paciente con alteración de la propiocepción. Levanta el brazo. Y ustedes, ¿cómo no puedo? No sé. ¿Cómo está? No sé. No tengo idea porque es como que no existe acá. Entonces no hay que preguntarle si está seguro si lo hizo. No, porque hay veces que hay pacientes que cuando tú les dices, sí, en realidad parece que a ver, déjeme tratar, y le chuta, o sea, y lo hace. Entonces, hay que volver a preguntar. Hay que volver a preguntar. Yo tengo un paciente